El tema que vamos a tocar esta mañana es el día del Señor. Y es la continuación de la parte de la primera carta de los tesalonicenses, los últimos versículos del capítulo 4. Hoy empezamos el capítulo 5, versículos 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 a 3, habla acerca del día del Señor. Recordemos que la primera carta de los tesalonicenses y la segunda también es la respuesta de las inquietudes que quedaron en la iglesia de Tesalónicas cuando surgió en medio de un ambiente muy conflictivo. Había rechazo y persecución tanto por judíos como por los tesalonicenses incrédulos. Recordando que donde estaban hospedados Pablo, Timoteo y todos los colaboradores fueron y los trataron de sacar, se los llevaron a los magistrados ahí para acusarlos de que estaban predicando otro rey que no era el César, y toda esta persecución venía de parte del egoísmo, de la envidia que tenían los judíos por estar presentando a Cristo crucificado. Estaban presentando el evangelio. Ante esas circunstancias, Pablo tuvo que salir huyendo hacia Berea. Pero la Biblia habla que durante 3 sábados seguidos Pablo estaba en la sinagoga predicando. No sabemos si fueron 3 sábados o fue más tiempo, pero en la breve estancia que estuvo ahí, él les habló de lo que es el evangelio y también les comentó de los eventos del porvenir, de los eventos futuros, dándoles a conocer todo lo que pudo acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y por su pronta salida de ahí, pues quedaron muchas inquietudes, ¿no? Por eso, cuando salió corriendo Pablo hacia Berea, pues se quedaron con tanto los tesalonicenses como él, con mucha dificultad de saber qué había estado pasando, qué estaba pasando con los tesalonicenses y los tesalonicenses, qué había pasado con Pablo en su salida. Manda a Timoteo va a ver a la iglesia recién formada de los tesalonicenses y de esta manera lleva informes a Pablo hasta Corinto, que ya estaba por allá, desde donde se escriben estas cartas de primera y segunda Tesalonicenses, para tratar de contestar las inquietudes que quedaron pendientes o que había entre los tesalonicenses, esa iglesia naciente, que desde el principio fue una iglesia genuina, porque recibieron la palabra que predicaba Pablo y sus colaboradores, no como palabra de hombre, sino directamente de Dios, como es en verdad. Y de esa manera se mostraba una fe que obra, un amor que trabaja y una fe que perdura a través de todos los problemas. Dentro de los conocimientos que quedaron dichos por Pablo acerca de los eventos del futuro, había 2 muy importantes: lo que iba a ser el arrebatamiento y el día del Señor. Entonces, como estaban muy interesados en no perderse el arrebatamiento de la iglesia, entonces ellos estaban muy prestos a saber qué estaba pasando con el tiempo que estaban viviendo, y muchos de ellos, con tanto afán y tanta querer que viniera el Señor Jesucristo, habían dejado de trabajar, ya no trabajaban y estaban viviendo a expensas de los hermanos más trabajadores e industriosos de aquella localidad, de tal manera que ya había personas que no trabajaban y se la pasaban de gorrones con todo el resto de la congregación. Pero pues esto estaba desgastando a las personas trabajadoras. Por eso Pablo en la segunda carta dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma, que trabaje con sus manos. Está muy bien que estén esperando la venida del Señor, pero oigan, pónganse a trabajar, tienen otras responsabilidades, no nada más estar esperando ahí sentaditos a ver a qué horas viene. Tienen la responsabilidad que Dios nos dio de la persona, de mantenerse santos, de su matrimonio, de su esposa, de sus hijos, de su casa, de sus familiares, de sus parientes.
Y ahora nada más me espero a ver a qué hora viene y ahí me voy a comer con uno, a desayunar con el otro, a cenar con otro y luego cuando haya comida en la iglesia ahí me les pego para no que coma toda mi familia y que coman como esperados, para que no desayunen, coman ni cena en 1 o 2 días, porque ya vamos a esperar que venga el Señor. Y esa era la cuestión, el ambiente en que estaba surgiendo esta iglesia. Y Pablo trata de explicar en esta carta qué pasa con los cristianos que han muerto, quiénes participarán del arrebato y finalmente explica el día del Señor. Antes de explicar estas cosas, él les hace ver que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En ese ambiente permisivo de Tesalónica, en que había tanta libertad y libertinaje sexual, tanto del rito de la prostitución religiosa que se vivía ahí en Tesalónica, en que había muchas sacerdotisas en el templo que ofrecían servicios sexuales como una manera de adorar a sus dioses paganos. Entonces ya había una falta de pudor, de tener siquiera tantita vergüenza. Ya era una sociedad como hemos visto que eran los romanos y todos esos, en que habían adquirido las costumbres de los griegos y las habían mezclado con sus propias costumbres y ya estaban viviendo en un desenfreno total. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la primera cosa, que os apartéis de fornicación, de pornilla, de todo vicio de degeneración sexual, inmoralidad sexual, apártense. Porque el Señor es vengador de todo eso, o sea, quiere decir, va a hacer justicia de todo eso. Todo aquel que ya sabe estas cosas y no se aparta, el Señor le va a dar lo que se merece justamente. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. No se olviden de eso. Y por el contrario, los estimula a que vayan creciendo en el amor fraternal. Eso dice, pero acerca del amor fraternal no es necesario que os escriba porque ustedes saben cómo hacerlo. Ustedes se les nota que quieren servir. ¿Por qué sirven a la iglesia? ¿Por qué le dan de comer a esos hermanos? ¿Por qué ayudan a otras congregaciones? ¿Por qué me mandan algún sustento? ¿Por qué? Porque en ustedes ha nacido un amor fraternal, un amor primeramente en una forma vertical hacia Dios y de Dios a ustedes, y después una forma horizontal hacia el prójimo. Y ese es los mandamientos más grandes. El primer mandamiento se llama: amarás al Señor tu Dios sobre todas tus cosas, y el segundo es igual en importancia: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor modificó este segundo, como a ti mismo, dice: amarás a tu prójimo como yo os he amado. El parámetro para que el cristiano ame al prójimo ya no es como amarse a uno mismo, sino es hasta el sacrificio, como el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Después de estar tocando esos temas, de separarse de la fornicación y de acrecentar en sus vidas personales y como iglesia el amor fraternal, ahora toco el tema: ¿qué pasa con los que duermen? Los tesalonicenses estaban muy interesados sobre todo en saber qué había pasado con sus hermanos en Cristo que estaban muriendo, porque Pablo les dijo que habían de ser arrebatados y tenían el temor de haberse perdido el arrebato, y por la persecución que estaban viviendo en Tesalónica pensaban que no, pues ya nos quedamos y ahora ¿qué va a pasar? Pues estamos en el día del Señor, por eso nos está viniendo la persecución así. Por eso Pablo les comenta: no, espérense, acuérdense que el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y no os acordáis que yo os dijo que van a tener aflicciones, y que precisamente son imitadores de las iglesias de Jerusalén, que sufren persecución de los suyos y los de afuera, o sea, tanto de judíos como de gentiles y de los romanos, todos están atacando a la iglesia. Esa no es la manifestación, gracias, de persecución que va a venir el día del Señor. Esa es la que todos vamos a experimentar en un momento dado de nuestra vida. Recordemos que en aquel entonces a muchos de los cristianos los echaban
al circo romano, a los leones, a los gladiadores para que hicieran escarnio y los mataran y destrozaran, los empalaban Nerón y los prendían como antorchas humanas, los aserraban, y todo lo que habla el capítulo 11 de Hebreos, de los héroes de la fe, los cuales no eran dignos de este mundo y los cuales nunca, a pesar de cómo los trataron, negaron su fe. Preferían morir ellos con su familia completa ahí viéndolos de la manera más horrible, y no. Por eso el Señor, Pablo le dice, no, esa no es la gran tribulación. Espérame tantito, ¿no? Entonces, les dice, a ver, espérame. Qué cosas. Wilfredo me le cambia las pilas nada más. Dice, no le apuntes, pues no le apunto. Ahí está. Entonces, allí en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18, 17, es la predicación de la semana pasada en que Alfonso nos explicaba muy detalladamente este pasaje. Dice Pablo, lo que están sufriendo no es el día del Señor, pero quiero decir con la autoridad de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es mío, es una revelación de Dios, decía Pablo, que nosotros que vivimos, o sea, él se incluía entre los que estaban viviendo en esa manera, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y la palabra que es parusía, es la manifestación del Señor, no precederemos a los que durmieron, no iremos delante de los que ya durmieron en Cristo, de los que ya murieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, aquí es Kairos, Curios, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No va a mandar un ángel, no un arcángel, nada. Él personalmente va a descender del cielo, de allá lo que decimos nosotros el tercer cielo, hasta la estratosfera o no sé dónde ahí, y luego, ya que desciende ahí, los muertos en Cristo aquí en la tierra resucitarán primero. ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesucristo a María, ¿no? Entonces dice, los que están ya muertos van a resucitar primero que ustedes se transformen. Luego nosotros, Pablo nuevamente hablando, como que si él estuviera presente en esa situación, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Les quiero recordar esto, les decía Pablo, que no se ha pasado el arrebato, que la preocupación que ustedes tienen por los cristianos que ya murieron no tiene nada que ver con la persecución que están sufriendo ahorita. ¿Saben por qué? Porque el arrebatamiento va a ser para todos los que han muerto en el Señor Jesucristo, para los que hayamos quedado, dice Pablo, en ese momento. Todos los cristianos vamos a ser, primero los muertos en Cristo se van a resucitar, porque viene el Señor, que es la resurrección y la vida. Infunde el Espíritu cuando morimos, como le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. El espíritu de un cristiano cuando muere se va a la presencia del Señor, y su cuerpo se queda en la tierra, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Cuando venga el Señor Jesucristo al aire por el arrebatamiento, los espíritus que han estado con el cielo van a venir a la tierra primero, y el cuerpo terrenal se va a resucitar. Las moléculas con las que fueron formados van a cambiar a un cuerpo glorificado, pero se va a resucitar ese cuerpo sin dolor, sin enfermedad, sin llanto, sin lo que han tenido. Si lo mataron o si tuvo cáncer, si tuvo lo que sea, se va a resucitar ese cuerpo, se va a entrar el espíritu a hacer morada en él. Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado en ese momento y estamos viendo el resucitadero de cristianos, seremos en un abrir y cerrar de ojos arrebatados. La palabra arrebatados es arpazo, como cuando un tigre arrebata una presa que van corriendo ¡bum!, rápido, y nos vamos a ir al aire. Las potestades del aire, el príncipe de las potestades del aire es Satanás, y ahí en medio de el dominio de Satanás, ahí mero dice el Señor, aquí estoy, y vénganse para acá, sin podernos tocar nada, muertos y vivos. En ese momento vamos al aire a recibir al Señor, y en las nubes, en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Ya desde ese momento, con un cuerpo glorificado y resucitado, los que han muerto, nunca más va a transformarse el organismo de un cristiano, porque va a estar glorificado, va a ser un cuerpo igual que su espíritu, inmortal, pero en la presencia y la gloria de Dios. Ahí en ese tiempo dice, ustedes van a estar, por eso no se preocupen, no se han perdido el arrebatamiento, y todos los que murieron creyendo en Cristo, primero que nosotros, van a ser resucitados, y luego junto con nosotros van a ser arrebatados. Así que eso que están pasando ahorita no es el día del Señor, no se preocupen. Y hoy vamos a ver el día del Señor. ¿Cuál es la diferencia con lo que estaban confundidos los tesalonicenses? Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque tú nos enseñas, Señor, y nos haces entender tu palabra, no solamente como un conocimiento personal, sino para explicarlas a nuestros hermanos en Cristo y tener la fe viva, esa fe que obra, Señor, porque tú nos has escogido, que despierta en nosotros un amor que trabaja para ser útiles a tu servicio en la congregación y en el mundo donde nos has puesto a servir. Y también, Señor, por esa esperanza que perdura a pesar de tantas dificultades que podamos pasar aquí en la tierra. Por eso te damos muchas gracias, pedimos tu intervención directa en nuestra mente para que abras los ojos de nuestro entendimiento y en nuestro corazón para bajar ese conocimiento a la práctica diaria en nuestra vida. Te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, habiendo terminado lo del arrebato, ahora Pablo dice en el capítulo 5, versículos del 1 al 3, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, aquí hay dos palabras que se refieren a tiempo. Tiempos, cronos; ocasiones, kairos. Tiempos es el tiempo cronológico, como tiempo del horario, del día, de la hora, minuto, y kairos, ocasiones, más bien como de épocas, como de eras, como el tiempo de los gentiles, la era de hielo, eso, que sí es un periodo de tiempo, pero no es un día de 24 horas. Acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad que se escriban. ¿Por qué razón? Porque ya ustedes saben perfectamente lo que ya les había dicho él, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando las personas estén diciendo paz y seguridad y crean que está todo controlado aquí en la tierra, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. El día del Señor ¿a qué se refiere el término el día del Señor?
No es un día de 24 horas, no es que va a empezar el 5 de junio, o 6 o 10 o el que sea, a tal hora y va a terminar. No, es más bien un periodo de tiempo, pero tiene ciertas características también explicadas en la Biblia. El término bíblico, el día del Señor, describe el juicio catastrófico de Dios sobre los impíos, sobre todas las personas impías, judíos y gentiles. Se menciona 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento, pero todas las veces que se menciona tiene la connotación de que es una cosa que va a ser terrible, que va a ser castigo, derramamiento de su ira. Incluso en el Antiguo Testamento el día del Señor también se traduce como el día de la ira del Señor. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías 2:12 dice: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El día de Jehová. ¿Por qué aquí en el Antiguo Testamento dicen el día de Jehová y en el Nuevo Testamento dice el día del Señor? Nosotros vamos recordando que el nombre personal de Dios es el tetragramatón que muchas veces hemos hablado que es impronunciable, YHWH. Cuando alguien quiere pronunciar esas letras, pues no se puede. Por eso era el impronunciable y el sagrado, y tan sagrado que en las más de 6,000 veces que viene en el Antiguo Testamento, cuando lo pronunciaban para referirse a esta palabra, los escribas no mencionaban, como nosotros ahorita, Yahvé o Jehová, no. Ellos le cambiaron el nombre para decir Señor, que en hebreo es Adonai, el Señor. Pero el Señor es como el Señor, una relación amo-esclavo. Entonces ellos se ponían como los esclavos de ese Señor, como el Señor Todopoderoso, que era su Señor. Como era impronunciable, ya en el Nuevo Testamento, que al querer decir, bueno, ¿y cómo será? Se usaron las palabras A de Adonai y E de Elohim y pusieron YHWE, y por eso unos le dicen Yahvé y otros Jehová, porque otros ponen la E primero y la O después. Pero el término no era el impronunciable, el que no podía de tanta santidad. También cambiaban la pluma con que estaban escribiendo ese nombre. Iban a ver y se iban a lavar las manos 7 veces, tomaban una pluma nueva y ponían las 4 letras y luego le decían, y al ratito otra vez, y volvían a lavarse. Por eso han perdurado los escritos de esa manera. Por eso nosotros, cuando nos referimos a Dios, decimos el Señor, que ya en griego es kurios. Y esa palabra también es la relación amo-esclavo. El Señor, el dueño de todo, por eso hablamos del día del Señor. Y en el Antiguo Testamento vamos viendo que dice el día de Jehová de los ejércitos. Vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Isaías 13:6-9, aullad, o sea, empéñense a dar de aullidos de llanto, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento de Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como de mujer en parto, se asombrará cada uno cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de la ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ahora ya me pasó la 2. Joel 2:11. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecutará sus órdenes,
porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Luego Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, temblad todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ya en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y si se fijan como en el Antiguo Testamento, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Primera Tesalonicenses 5, porque vosotros sabéis, no tenéis necesidad que os escriba acerca del día del Señor. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Las citas bibliográficas o los pasajes en los cuales se menciona el día del Señor en el Antiguo y el Nuevo Testamento manifiestan claramente que va a ser un día o ese periodo de tiempo de asolamiento, de retribución, de pago contra los pecadores y derramando el Señor su ira. Y como dijimos, no es un día de 24 horas, va a ser una temporada muy larga. Dicen algunos comentaristas bíblicos, por ejemplo, yo leí uno de Raire y de William MacDonald, que el día del Señor o el futuro día del Señor comenzará después del arrebatamiento e incluirá la tribulación. En el momento en que se vaya a la iglesia, ya va a ser otro el trato de Dios con el mundo. Va a haber como una medicina dosificada a dosis crecientes, cada vez más altas, del derramamiento de la ira de Dios, que empezará entonces con la tribulación, que va a ser cuando 7 años se manifiesten los 3 y medio primeros, como un problema poco a poquito en que se está queriendo que el mundo se conforme bajo el liderazgo de una persona que lo va a dirigir y lo va a hacer engañador de todo el mundo, hasta que se consolide en una gran tribulación terrible, que será la angustia de Jacob. Y un poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos, va a ser una batalla en donde está la batalla de la ciudad, en el valle de Josafat, recordándoles que Josafat dice, Dios es el que juzga, eso es lo que quiere decir, y que va a ser una confrontación de Dios contra todos los pueblos, naciones y lenguas que se oponen a su reinado. Y el reinado incluye también el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra, porque en ese va a ser un periodo de paz en donde está el Señor, pero al final de ese tiempo en que está 1000 años amarrado Satanás, va a ser nuevamente soltado dice la Biblia, por un poco de tiempo, y ahora otra vez va a salir a engañar al mundo y a sus moradores, y otra vez va a despertarse una oposición contra Dios, y finalmente la destrucción de todos los cielos, la tierra, por el fuego, para volver a formar cielos nuevos y nueva tierra. Todo eso dice los comentaristas que es el día del Señor. O sea, no es un día de 24 horas, es una temporada, un tiempo muy largo, pero con manifestaciones cada día más intensas del derramamiento de la ira de Dios, como lo están viendo los que están estudiando ahorita el Apocalipsis. A ver, pásamela tú porque no. ¿Cuándo será este día del Señor? Pablo les dice, los tesalonicenses no necesitaban saber cuándo llegaría el del Señor, ya sabían todo lo que Dios quería que ellos supieran, y era por 2 razones. Una, porque ellos no estarían presentes ese día, o en esa época, en esa temporada, y porque deberían estar expectantes más bien del arrebatamiento que sí les iba a tocar a ellos,
que del día del Señor, que para el cristiano el arrepentimiento será la bienaventuranza gloriosa de la vida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que todos los cristianos vamos a experimentar, tanto los vivos como los muertos. Si no van a estar ahí y tienen otra cosa de qué ocuparse, no es necesario que yo les esté escribiendo de eso, pero sin embargo ya les he dado yo algunas enseñanzas acerca del día del Señor. Por ejemplo, dos cosas muy importantes que sí les atañe: cómo será la llegada del día del Señor y qué consecuencias tendrá la llegada del día del Señor para la tierra. La llegada del día del Señor dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad. Todos nosotros sabemos que cuando va a venir un ladrón en la noche no lo estamos esperando, no sabemos cuándo es, más bien es algo sorpresivo y es algo que no nos agrada, porque a ninguno de nosotros nos agradaría estar aquí, que de repente que en la noche ya robaron allá en la casa y nos desfalcaron. No es algo que estemos esperando con un deseo de que suceda, sino por el contrario, es algo que quisiéramos que nunca nos pasara a cada uno de nosotros. A nosotros nos han robado 5 carros, a Margarita a mí, y no nos acostumbramos a que nos roben. No, por más que no, Dios, no, ¿por qué? Bueno, Señor, ni modo, Señor, te damos gracias porque en el robo tú estás con nosotros. Y vamos a estrenar. Sí. Siempre tiene algo más bueno, ¿verdad? El Señor, todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Luego, los tesalonicenses sabían perfectamente otra cosa. ¿Qué sabían? Que el día del Señor vendría como ladrón de la noche, una llegada repentina, inesperada, inoportuna y perjudicial. Un golpe terrible. ¿Para quién? Para los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí que se agarren, porque para ellos es esto. Todos los incrédulos judíos y no cristianos y gentiles, pero que no aceptan a Cristo, es los que van a estar en ese día del Señor sufriendo esta llegada, como dice la Biblia. Porque vosotros sabéis perfecto que cuando estén tranquilamente aquí, eso va a suceder. Luego, 5 señales de que el día del Señor está cerca. La primera señal: una rebelión mundial contra Dios y su palabra. En segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, bueno, desde el 1 dice: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que la venida, de que el día del Señor está cerca, que el día del Señor está cerca. Y no os dejéis conturbar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Una manifestación antes de que venga es que va a haber apostasía. Una rebelión mundial contra Dios y sus palabras, con un sistema mundial de una religión falsa, con la proliferación de masos maestros y falsas religiones, que ya estaba diciendo: no dejéis conturbar ni por espíritu, ni palabra, ni por carta. En Mateo 24 el Señor le dijo a sus discípulos: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, estamos viendo que esto está como una bola de nieve que va creciendo, que ya salió que la Nueva Jerusalén en Michoacán, que allá en Inglaterra está Maitreya, que dice que es el Cristo, que no sé dónde, y que por acá y que por allá. Ya se acuerdan de uno que se llama Jesucristo hombre aquí en Estados Unidos, ya se murió, él era el inmortal, el que se había vuelto, ahora ya sabemos dónde está. Y saben una cosa, esto va a ser una cosa creciente. Cada vez vamos a ver que la palabra de Dios se rechaza. Ya no quieren sufrir la sana doctrina, ya quieren oír lo que les hablen bonito, ya quieren que hagan un show, un espectáculo para divertirlos. Ya lo que es la adoración a Dios se ha cambiado en un espectáculo para el asistente. Ya no les gusta que les digan del pecado, no les diga arrepiéntete, ya no les gusta que es, porque ya toda la semana están en un mundo que todo está contra ellos, para que todavía venga yo a la iglesia aquí a alabar a Dios y me digas que soy pecador.
no te lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si no te arrepientes y aceptas a Cristo, vas a estar el día del Señor, y ahí sí, ni para dónde te hagas. Entonces, hermanos, eso lo estamos viviendo. Falsas doctrinas, falsos maestros. Antes en el pueblo de Israel había falsos profetas. Vino a mí palabra de diciendo: hijo de hombre, ve y profetiza, y profetizaban cosas que no iban a suceder. A esos los debieron de haber apedreado, como dice ahí Levítico y Deuteronomio. Pero ahora salen con que el Señor me habló y me dijo, y va a pasar, y que quién sabe qué, y otros más abusivos piden o dicen que Dios les dijo que fulana, mengane, perengane tienen que estar acá con él, y allá van los hermanos y se las dan, se las llevan a su casa. Acuérdense de la hermana de nuestra hermana Lidia, la mamá de Astrid, que allá en Chiapas el mentado pastor eso les pedían. Le digo: ¿y por qué estás ahí? Pues que nos dijeron que ella era cristiana. Pero pues si estás viendo, por sus frutos los conoceréis. Bueno, todo esto va a ir en aumento progresivo. Y ya empezó, acuérdense ustedes, desde aquel Jim Jones en la Guyana, que se llevó de Nueva York allá, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, a un grupo de personas que se habían convertido a Cristo, y allá los agarró de esclavos. Todo esto lo estamos viviendo en esta generación. No quiero decir que estamos en el pináculo de la apostasía, pero estamos viendo que cada vez las personas tienen menos asiduidad por conocer la palabra de Dios y se van por lo que les dicen las gentes, de tal modo que hacen mercadería de vosotros. ¿Y cuál es el antídoto? Pues estar en la palabra de Dios. Y cuando venga una enseñanza por espíritu, por carta o por palabra, como si fuera de parte de Dios, no debemos hacer caso. Es parte de la apostasía. Estamos ahorita dentro de esta señal que va desarrollándose y creciendo rápidamente. La segunda señal que habla este mismo pasaje dice: el día del Señor llegará hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto está ya profetizado desde el libro de Daniel, de la abominación desoladora, y que aquí en segunda de Tesalonicenses nos está diciendo, ¿saben qué cosa? Va a haber ese tipo de religión falsa que va a competir con la enseñanza bíblica, y porque ahora ya están pidiendo emociones y sensibilidad, ya no van a querer a la sana doctrina, va a llegar a desembocar en esto, en que un líder carismático, muy inteligente, muy listo para todo y poseído por Satanás, va a convencer al mundo que bajo su liderazgo él puede sacar de todo el deterioro que se encuentra el mundo en sus relaciones financieras, económicas, políticas, todo lo que está pasando, si están dispuestos a seguir sus indicaciones. Esa persona es el anticristo. Ese individuo con el poder de Satanás incluso va a hacer que hable una estatua, le van a creer todo, pero va a llegar el momento que en su soberbia como la de Satanás ya va a estar en el templo de Jerusalén levantado, va a entrar al lugar santísimo, se va a poner ahí, va a exigir que le adoren como si fuera Dios. En ese momento, pues oye, espérate, ¿cómo está? Y va a haber pues lo que se llama la angustia de Jacob, porque va a haber un perseguidero contra esas personas. Y ese individuo, desde Daniel ya se nos habla que va a venir. Esa persona es también otra de las manifestaciones antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tercera señal que está en la Biblia y que se va a presentar antes del día del Señor es: el día del Señor será precedido por la aparición de un precursor semejante a Elías. El último libro que se escribió del Antiguo Testamento antes de los 400 años de silencio fue Malaquías.
Ahí Dios dejó de hablar al hombre. Y en Malaquías 4:5 dice, aquí declaro, yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Al igual que otras profecías del día del Señor, esta tenía un cumplimiento histórico en Juan el Bautismo, como dice el Señor Jesucristo en Lucas 1:7, y tendrá un cumplimiento futuro al final de los tiempos. Algunos de los intérpretes de la Biblia han decidido que este va a ser uno de los dos testigos, pero bueno, pues es una especulación, pero que uno va a ser Elías y el otro Moisés, que no se encontró su cuerpo, donde habla el Apocalipsis de los dos testigos que van a estar profetizando ahí en la plaza de Jerusalén y van a estar evangelizando y hablando y todo, como en aquellos tiempos. No lo sabemos, pero sí dice la Biblia que va a haber un precursor, que Elías va a venir. La cuarta señal, señales dramáticas en los cielos precederán la llegada del día del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En Apocalipsis, en Pedro, en Mateo 24, hablando el Señor con sus discípulos, les dice, cuídense. Margarita me dice, oye, en esa cosa, ¿tú crees que haya niños y que bebecitos recién nacidos? Sí, y no crees que yo crea, dice el Señor en Mateo 24, hay de las que están encinta y de las que están creando. O sea, en ese momento que está hablando de esto, sí va a haber. Dice, mejor les hubiera no haber tenido bebé. La que esté en la azotea, córrale, no baje por el rebozo, no baje por la canasta, ni por el monedero, váyale, córrale y hágale, porque va a ser un momento en que no hay comparación ni habrá habido, ni ha habido en el pasado de esta tribulación. Y la quinta y última señal es una que está muy interesante, porque dicen, ay, pues es la quinta, esa debe ser la primera, ¿desde hace cuándo? Habrá guerras, rumores de guerras, esto será principio de dolores. Fíjense que esto les dice el Señor en Mateo 24. La palabra de los dolores ahí en el griego es odín, dice dolor retorcijón o dolor de parto. Cualquier mujer que ha tenido un bebé se acuerdan que cuando empezaron los dolores o cuando empiezan los dolores, ay, me dio una patadita, me sentí así, algo así. Y luego conforme va madurando el parto, el embarazo, van haciéndose más frecuentes y más intensas. Más frecuentes y más intensas, más frecuentes, hasta que llegan a ser las contracciones del parto 3 en 10 minutos y de una intensidad que las que han tenido parto y han expulsado una piedra por el riñón, dicen que prefieren otro parto que el dolorón de la piedra del riñón. Son intensas, 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 y cada 3 en 10 minutos, imagínense, y apenas está otra y otra, hasta que viene el parto. Entonces, esta señal, también como dijimos, del día del Señor, es una que está empezando, porque si ustedes me dicen guerras y rumores de guerras, habrá, pues oye, que Siria, que Corea del Norte, y que Egipto, y que Líbano, y que aquí, que Israel contra acá, y que Irán, Irak, y bueno, ¿y todo eso qué? ¿Desde cuándo está? Sí, pero una cosa les digo, la batalla del Armagedón no va a tener comparación. Ahí el Señor le va a hablar a todas las naciones y Él va a pelear por su pueblo, porque la iglesia ya no va a estar. Y dice que le va a llegar la sangre en el valle de Josafat hasta el freno de los caballos. ¿Saben lo que es el freno ese que les ponen aquí? No, los que pone Margarita. Los frenos de los caballos. Imagínense el de la altura de un caballo. ¿Cuánto será? Pues más o menos me ha de llegar aquí o acá. Hasta aquí. Miren, lleno todo el valle de sangre. Un derramamiento de sangre como nunca jamás se ha visto, y Dios peleando por su pueblo. Por eso digo que aunque esta señal se está dando poco a poquito, va a ser, como dice, como los dolores de la mujer en parto, encinta, en parto, cada vez más frecuentes y más intensas hasta que se manifieste
el derramamiento de la ira de Dios después de los 1000 años en que Satanás es soltado por un breve de tiempo, y que hará que nuevamente el mundo de aquel entonces se rebele nuevamente contra Dios, teniéndolo aquí en la tierra, ¿eh? Esa es la quinta señal. La siguiente, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la llegada del día del Señor? En primer lugar, las consecuencias van a ser para los que no son cristianos, ¿eh? Los cristianos no vamos a estar en ese momento. Dios nos ha llamado a salvación, no a ira. Entonces, los que estén en ese momento, fíjese que dice, muy interesante, cuando Pablo dice, vendrá sobre ellos, se refiere a los incrédulos que quedaron, destrucción repentina, asegurándolos a los tesalonicenses que los cristianos no enfrentarán destrucción, o sea que no estarán presentes en el día del Señor, ya que serán arrebatados antes de su inicio. Entonces, vendrá sobre de ellos, no sobre nosotros. La siguiente, Isa, por favor. Entonces, dice aquí, vendrá sobre ellos, y la palabra destrucción es oletros, repentina, como dolores, otra vez, odín, a la mujer encinta, para que no nos equivoquemos, y no escaparán. Fíjense qué interesante la palabra destrucción. No se refiere a la aniquilación de las personas, sino a su separación de Dios. Como cuando dice en Romanos, y Dios los entregó una mente reprobada, Dios los entregó a esto, Dios los entregó. Son personas que están ya separándose de Dios. No significa que se va a destruir su ser, sino se va a destruir su bienestar. No es el final de la existencia, sino la destrucción del propósito de la existencia. Serán todas aquellas personas que no pusieron su fe en el Señor. La siguiente, Isaac, por favor. Sino que se pusieron su meta, su derrotero, su cuestión que seguir en sus propias fuerzas o sus deseos o lo que ellos quieren. A estos los describe 1 Timoteo 6, 9 y 10, donde dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lacio y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, o letros aquí nuevamente, y perdición, y los lleva hasta la perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego ahí en segunda Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son personas que sabiendo, oyendo, conociendo, estando cerca de lo que es la enseñanza, como estuvo un día Judas ante el Señor, viendo eso, dice, sí Señor, pero espérame tantito. Sí, Señor, pero ahorita, sí, pero si no hago esto, pues mira lo que va a pasar según Él. Y mira, espérame, y espérame, y espérame, y espérame. Y recordemos que el que a dos amos sirve, con alguno tiene que quedar mal. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esas personas, en el centro de su corazón, lo que ellos adoran, realmente es el dinero, las riquezas. Es lo que les importa más que su bienestar espiritual, es satisfacer sus deseos. ¿Y qué pasa? Se van desviando del gozo de la salvación. Son personas que ya no pueden convivir entre familia cristiana porque tienen o problemas con el esposo, o con los hijos, o con la congregación. Ya se les hace poquito cualquier cosa. Ya no están, ya no disfrutan, ya no tienen satisfacción, porque en su mente, en su corazón, en el centro de sus pensamientos no está Dios, están las riquezas. Y ahí empieza la destrucción que se llama letros. Ya no les llama la atención, como dice ahí, el tener una relación personal con Dios. Todo lo ven mal, todo lo critican, todo les parece mal, pero ¿saben qué? No hacen nada. Cuando pueden hacer algo, no, pues para eso están ustedes.
entonces esas personas, ¿qué es lo primero que pierden? El gozo de la salvación y empiezan a aislarse y van poco a poco yéndose para allá, como le pasó a Judas, el principal ejemplo de los apóstatas. Una persona que estuvo con el Señor Jesucristo, la escogió Él como su discípulo, estuvo gozando de los deleites de ver al Señor Jesucristo, ser su maestro personal, enseñarle, participar de ahí de cómo echaban fuera demonios, cómo se convertía la gente, cómo se limpiaban los leprosos, cómo le salía un pie a un cojo de nacimiento, cómo le devolvía la vista a los ciegos de nacimiento, cómo todo eso. ¿Y saben una cosa? No. El principal problema para nosotros los cristianos, ¿saben qué es? Nosotros mismos ante nuestros hijos. ¿Por qué? Porque con palabras decimos otra cosa y lo negamos con nuestros hechos. Predicamos que todo está muy bonito y a la hora de la hora hacemos otra cosa. Entonces esto causa una disonancia con las personas que nos conocen. Ayer estaba oyendo en el radio que quieren mejorar, acuérdense, sé honesto, pero ¿cómo voy a ser honesto? Si mi papá cuando le hablan a los clientes le dice mentiras, no digas, no han oído en el radio que ahora ya están, recuperemos nuestros valores. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde está el meollo del asunto para nosotros. Nosotros conocemos a Cristo o verdaderamente lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. ¿Nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras vidas o no? ¿Qué es lo primero? ¿En qué lugar de nuestras prioridades lo tenemos? No digo nada más el venir a la iglesia, porque aquí venimos a aprender, sino en nuestra vida diaria. Cuando tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, ¿la creemos? ¿Tenemos fe en que el Señor está en control de todo y que no me vaya, 10,000 caerán a tu diestra, 1,000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán? Señor, aquí estoy. Contigo soy mucho más que vencedor, Señor. ¿Quién contra nosotros y tú con nosotros? Aquí que venga lo que venga, aquí estoy, Señor, pues yo confío en ti. ¿O queremos andar arreglando las cuestiones por nuestros propios medios? Entonces, hermanos, tengamos cuidado primero allá en nuestra familia nosotros, para que no haya esa destrucción. Cuando veamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que no tienen el deseo, ya parece que les rebotan las enseñanzas porque dicen, no, pues, bola de hipócritas. No, eso es una llamada de atención para nosotros, sabiendo que estas personas sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nosotros que sabemos, no caigamos en esto. No sea que, como dijo Pablo, habiendo sido heraldo para otro, venga yo a ser, voy a perder mi premio, mi galardón. La siguiente, por favor. La conclusión: sabiendo nosotros que el día del Señor al cristiano no le va a tocar, sí que no, que nosotros estamos no para ira sino para salvación, esperemos el arrebato como Pablo, como si fuera inminente. Hoy puede ser, mañana puede ser, pero ¿saben qué, hermanos? ¿Cómo debemos estarlo esperando? Sí, deseosos, pero siendo responsables de lo que Dios nos puso a hacer aquí. Si tenemos nuestra familia, esposa e hijos, ¿qué no da un padre por sus hijos? ¿Cómo los quiere uno, verdad? Para que le vayan saliendo con unos hijos rebeldes, contumaces y desobedientes, y que sabiendo el final eterno de ellos, los descuidemos. Pongamos atención. Número 2, hagamos lo que tenemos que hacer. Vivir sabia, justa y piadosamente en lo que tenemos que hacer, no olvidándonos de servir al Señor, porque para eso estamos aquí. El Señor nos puso para salvación, nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo, pero también nos da cosas que hacer. No las confundamos con lo que no tenemos que hacer, ni andemos diciendo que es para Dios.
lo que dice él, ir y hacer discípulos. Predicar el Evangelio es predicarlo no solamente de palabras, sino de hecho como vivimos. Pero esa manera de vivir refleja lo que creemos, por sus frutos los conoceréis. Lo que hacemos refleja lo que Dios quiere. No, bueno, es que ahorita estoy en un momento de mi vida que no, Señor. En este momento de tu vida puede llegar el Señor y muchos están sinceramente engañados que sí son cristianos. ¿Por qué? Porque como acaba de decir Héctor en la Santa Cena, no, pues que yo un día di y me dijeron, pues levanta la mano, y la levanté y dices, pero no das ninguna muestra. No que la tengas que dar para nosotros, ¿verdad? Como dijo Santiago, a ver, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. A lo mejor no soy la persona que tiene la más fe pura, pristina y no, pero ¿sabes cosa? Lo que tú hagas, lo que yo hago y lo que tú haces es muy diferente. Tú lo haces para satisfacerte a ti, tus necesidades, tus gustos y todo. Y yo, cuando me examine el Señor, a ver, ¿tú qué querías? ¿Estás buscando dinero, poder, placer ahí? Pues voy, pues ahí no le vas a sacar. No, entonces, ¿por qué lo hacías? Pues es que aquí decía que yo, siervo inútil, ni siquiera buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no, pero Señor, es que yo quería construirte un hospital y 2, 3 escuelas. ¿Y quién te dijo que hicieras eso? No, pero ¿en dónde pusiste tu fe? Es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros y muchas cosas. Apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os he conocido. ¿Dónde estamos nosotros? Cada uno se evalúe, no viendo lo que hace el otro, lo que hacemos cada uno de nosotros, y compongamos lo que tenemos que componer. Primero el tronco y después las ramas. Primero nuestra fe en Señor Jesucristo. Señor, aquí estoy, ayúdame, no me dejes desviarme, enséñame qué camino debo de andar. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por este día, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por tus enseñanzas. Enséñanos, Señor, a obedecerlas, a hacerlas parte de nuestra vida diaria. No nos dejes que nos desviemos por palabra, por espíritu, por carta, ni por nuestras emociones o por nuestros propios pensamientos, que pensamos que lo que hacemos es superior a lo que dice tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.